Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de presentarnos delante de ti, reconociéndonos necesitados de ti siempre, Señor. Venimos, Señor, a darte gracias, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Y venimos poniéndote este programa de radio, Señor, que tú te glorifiques, que tú te manifiestes. Gracias, Señor, porque nos has dado a conocer tu nombre maravilloso que es el nombre de Jesús, por medio de quien tenemos hoy salvación, Señor, y restauración para nuestras vidas. Gracias, Señor, que tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Señor, bendice a cada uno de la audiencia, Señor, y mi vida también. Permítenos un tiempo, Señor, especial de tu Espíritu, Señor, donde podamos aprender, podamos crecer, podamos ser edificados por medio de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les saluda su hermano en Cristo, Sergio Argueta, y es un privilegio para mí, una bendición estar con ustedes en este tu programa Mi alma tiene sed de Dios, de Iglesia de Cristo, Elim Central. Y en esta oportunidad, pues agradecidos con el Señor, queremos compartir de la palabra del Señor para que podamos ser edificados y crecer en nuestras vidas. Vamos a aprender acerca de cómo vencer el desprecio y también el menosprecio. Y hay abundantes pasajes en la palabra que nos van a ayudar a entender esto, no solo textualmente, sino también a manera de concepto, sino también a manera de ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de hombres y mujeres que fueron menospreciados, pero que vencieron eso y hoy tienen un lugar especial en el cuerpo del Señor, en el cuerpo de Cristo. Entonces, entendemos que el desprecio es quitarle valor a alguien, desvalorizarlo. Dice que en psicología y otras ciencias sociales es una intensa sensación de falta de respeto, dice, o reconocimiento y aversión. El desprecio supone la negación y humillación del otro, de quien se pone en duda su capacidad e integridad moral. Es similar al odio, dice, pero implica un sentimiento de superioridad, ya sea por el apellido, por dinero, por ventajas, apariencia física, digamos, por ejemplo, altura, usar lentes o que no tiene pelo. Podemos ser despreciados por cualquier cosa, ¿verdad? Y el menosprecio es de una manera similar, ¿verdad? Es restarle valor igual a otras personas. El aprecio es lo contrario, dice, es la valoración que se hace de una persona o cosa por su calidad o mérito, ¿verdad? Entonces, en nosotros como naturaleza humana está el desprecio, ¿verdad?, hacia los demás. Es como una obra de la carne, es una obra de la carne realmente, donde no le damos valor a la otra persona, ¿verdad? Su estima no importa, y todo eso pues afecta a la otra persona. Ese desprecio lo tenemos todos hacia otros, todos, sea el que tiene mucho o el que tiene poco. De alguna manera uno desprecia al otro.
Entonces, el desprecio, dice, puede ser relacionado con sentimientos de indignación y amargura. Y es un arma también que usaban los ejércitos para opacar a sus enemigos, ¿verdad? Después que eran vencidos militarmente, venían ya las ofensas, el menosprecio, la desvalorización, para que perdieran ánimo y no se levantaran nuevamente contra su opresor, ¿verdad? O el vencedor. Entonces, ejemplos en la palabra tenemos en Génesis 16, del 4 al 5, donde dice que Agar, cuando se vio bendecida porque tuvo un hijo de Abraham, que era Ismael, ¿verdad? Recordemos que Agar era sierva de Sarai. En ese tiempo era ese su nombre, y después cambió a Sara. Pero ella era sierva, me refiero a Agar, de Sarai. Entonces, imagínense cómo puede ser una sierva. Puede ser a veces menospreciada, no tomada en cuenta, solo recibe órdenes, no importa sus necesidades. Así era Agar, era una sierva. Pero cuando ella vio que su hijo, el que tuvo con Abraham y Ismael, iba a heredar todas las riquezas de su señor, entonces ella tenía una ventaja sobre Sarai, y dice que la menospreció, ¿sí? Despreció a Sara. Ahí ya, como quien dice, ella ya no me puede decir nada, porque ahora yo soy la mamá del heredero de la riqueza de Abraham, ¿sí? Pero Dios quitó la vergüenza de Sarai porque le dio a Ismael. Quitó la vergüenza de los hombres, porque el no tener hijos era una vergüenza en Israel, era un motivo de desprecio. Pero vemos aquí a la luz de la palabra de que el desprecio pues está en todos, ¿verdad? Tanto el que tiene como el que no tiene. Entonces, sigamos más ejemplos. Está la vida de David. David fue un hombre despreciado desde niño. Recordemos que cuando llegó Saúl, que iba para ungir por rey a un hijo de Isaí, el papá Isaí preparó una mesa con banquetes especial, ¿verdad?, para recibir a Saúl, quien iba a ungir uno de los hijos de Isaí. Y ninguno de ellos fue elegido, ¿verdad? Aunque Saúl se confundió, porque pues eran hombres bien parecidos, físicamente robustos, altos. Pero el Señor le dijo a Samuel: tú ves lo que está enfrente de tus ojos, le dice, pero yo veo el corazón. Y David, que iba a ser el elegido, no había sido invitado a esa mesa. Desde ahí ya había sido menospreciado, porque Samuel le dice: no me iré hasta que no venga tu hijo, porque él preguntó: ¿y tienes otro hijo? Porque ninguno de estos es. ¿No tendrás otro hijo por ahí?, le dijo. Entonces Isaí dijo: sí, está David, el más pequeño, pero él se mantiene entre el monte, ¿verdad?, pastoreando las ovejas. Pues no me iré, le dijo, hasta que no venga, porque a este ha escogido el Señor. Entonces, al que menosprecian los hombres, Dios lo había escogido. Desde ahí vemos que había ya un desprecio hacia David. Después sus hermanos lo despreciaban. Cuando él llegó a dejarles queso en el campo de batalla y unos panes, dice, su hermano mayor lo reprendió muy fuerte y lo despreció. Luego lo despreció Saúl, ¿verdad? Le armó una persecución. Lo había despreciado antes de Saúl, lo había despreciado el gigante Goliat. Le dice: ¿acaso vienes tú con perros? ¿No habrá un soldado que me pongan enfrente? ¿Por qué me ponen este patojo con palos y una honda? Entonces lo menospreció. También dice en 2 de Samuel
6:16. Vamos a ver, eso es bien interesante, donde vemos que también su mujer, su esposa Mical, lo despreció. ¿Y en qué momento fue? Dice que sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo despreció en su corazón. Luego dice que metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tierra de David, dentro de la tienda que David había levantado para ella, y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y luego dice, despidió a cada uno. En el 19, después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, y una torta de pan, una de dátiles y una de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Y el versículo 20, este es el que me llama la atención. Pero al regresar David para bendecir su casa, porque miren la intención que llevaba David. David llevaba la intención de ir a bendecir su casa. Venía del gozo de recibir el arca del Señor, venía con bendición, venía alegre, porque el arca del Señor había sido devuelta, la habían devuelto los filisteos. Él la traía de la casa de uno de la tribu de Israel, y la traía él a la tienda que él había hecho, o sea, la iba a tener ahí cerca de él. Era una gran fiesta la que él había levantado. Y entonces viene Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. Es decir, tal vez David danzando, brincando, pues antes usaban unas faldas, ¿verdad? Pero a él no le importó, él saltaba, brincaba, y entonces eso fue lo que vio Mical. Y David dijo a Mical: eso fue delante del Señor, dice, que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor. Y aún seré menos estimado que esto. Como quien dice, si yo no soy valorado por ti, no soy estimado. Y seré humillado ante mis propios ojos, dice. Pero con las criadas de quienes has hablado, dice, ante ellas seré honrado. Entonces, el desprecio es lo contrario a la estima y a la honra. Fue lo que no hizo Mical. Y dice que Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. O sea, como que esa fue una respuesta, ¿verdad?, al desprecio que ella hizo. Pero aparte de eso, no pudo recibir la bendición que David llevaba, porque dice que David, después de despedir a todos, dice que regresó para bendecir su casa. A veces nosotros nos perdemos bendiciones porque despreciamos el vaso del cual recibimos la palabra. Despreciamos, o sea, no recibimos bendición porque despreciamos un consejo. Creemos a veces que lo sabemos todo. Y hermano, siempre va a haber uno que sabe más que nosotros. Para un ministro a veces eso es difícil, ¿verdad? Que otro sepa más que él de la palabra. Pero así es, ¿verdad? La Biblia no la escribió solo un hombre. La escribieron muchos hombres a los que Dios les reveló, y cada uno aportó. Entonces debemos saber que tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo, pero que no somos mejor que otro. Igual puede haber otro que, si somos directores de alabanza, que dirige mejor que nosotros. Habrá. Pero eso no va a significar que yo menosprecie el don que Dios me dio, ni menosprecie al otro vaso del cual también puedo recibir bendición. A veces no recibimos porque despreciamos y no reconocemos que somos menospreciadores de otros que van delante de nosotros, ¿verdad? O que tienen un don que no tenemos nosotros.
Entonces despreciamos, ¿verdad? Como no lo tengo, desprecio. Pero me pierdo la bendición que puedo recibir a través de ese vaso. Si tuviéramos un poco de humildad y nos humilláramos, seríamos otras personas, porque a lo mejor el Señor quiere hablarnos de algunas cosas que no reconocemos o que no habíamos visto, y puede usar a otros. Así que no menospreciemos, ¿verdad?, a otro que sabe más que nosotros, o que tiene un don que no tenemos nosotros. Entonces eso es muy importante saberlo, ¿verdad? Entonces Mical despreció a David y por eso no recibió lo que él llevaba para bendecirla y bendecir su casa. Tal vez ahí hubiera quitado al Señor la esterilidad y hubieran tenido hijos, ¿verdad? Entonces, pero así fue el camino de David. Dice que lo despreció Absalón también, su hijo, cuando quería matarlo, porque él quería quedarse como rey de Israel. Pero lo interesante es que al que menospreciaron, Dios lo escogió, porque le dio un lugar. Y mira qué lugar al que le dieron a David, ¿verdad? Le dieron que de sus simientes no faltaría quien se sentara en el trono. Y Jesús, por eso le dicen hijo de David, porque viene de la simiente de este que fue despreciado. Y Jesús fue despreciado, ¿verdad?, porque David también llevaba los vituperios de Cristo, ¿verdad?, porque ellos tenían el espíritu de Cristo. Ellos representaban a Cristo en su persona, ¿sí?, como figura, porque estaba en ellos el mismo espíritu, que era el espíritu de Cristo. Entonces David fue bendecido porque dice que en su casa no iba a faltar quien se sentara en el trono para reinar. Y Jesús va a venir a sentarse al trono de David para reinar 1000 años. Así que mire qué lugar el que le dio el Señor a uno que fue despreciado. ¿Y de quién más podemos hablar si no es de nuestro Señor Jesucristo, verdad? Que Él sufrió desprecios. Dice que sufrió desprecio de Herodes, también de los soldados. Recordamos bien eso, ¿verdad? Cuando había sido apresado y ya iba para la cruz. También fue despreciado de su pueblo, porque no aceptaban el mensaje. Y así dice Isaías 53:3. Vamos a ver. Isaías 53:3. Dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Dice el 1. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno. Está hablando de Cristo. Como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres. Ahí está. Varón de dolores y experimentado en aflicción, y como a uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado otra vez y no lo estimamos. Eso es lo contrario de apreciar, de despreciar. El no estimar, no valorar, no reconocer. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Entonces, ahí voy a dejarlo, pero me llama la atención que nuestro Señor Jesucristo fue despreciado. Y si Él fue despreciado, hermano, ¿quiénes somos nosotros para no pasar esa prueba de desprecio, ¿verdad?, que viene muchas veces? Pero entendemos que al que desprecia a los hombres, Dios lo ha valorado y lo ha escogido, porque dice que Dios escogió a lo vil y menospreciado del mundo. O sea que no esperemos del mundo el valor que buscamos muchas veces. El valor Cristo nos lo da. Él nos lo dio y nos dio una identidad, un propósito a nuestra vida cuando venimos a Él. El justo valor que el hombre necesita lo tiene Cristo. Entonces, vemos acá que Jesús dice, fue menospreciado, pero Dios lo levantó, ¿sí? Lo levantó a lo sumo, dice, y se sentó a la diestra del Padre.
O sea, como quien dice, ahí donde nadie ha podido llegar sino solo Él. Y dice que todos sus enemigos fueron avergonzados. En Juan 7:14 dice: a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Porque mira, hermano, si nosotros aprendemos del Señor, no va a haber ninguna academia que nos enseñe más acerca de Él, sino es el Espíritu de Dios. Por eso debemos aprender de Él, ¿verdad? Obviamente, Él, pues de niño les enseñaba la Torá y la ley, ¿verdad? Ahí estaba la ley en la Torá. Pero ya hablar y enseñar con la forma como enseñaba Jesús, no cabe duda que la unción del Espíritu, esa llenura que necesitamos siempre, nos va a revelar y nos va a enseñar. Eso no es privilegio de unos, hermano. Eso es privilegio de todo hijo de Dios, que debe tener revelación y debe tener ese llamado a enseñar. Porque, hermano, desde que usted y yo, si tenemos hijos o si tenemos privilegio, tenemos una oportunidad de enseñar. Y qué mejor si enseñamos bien, ¿verdad? Entonces dice que Él subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillan diciendo: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Y Jesús les da la respuesta. Dice, Jesús le respondió: mi enseñanza, les, no es mía, sino del que me envió. Hermano, si vamos a enseñar la palabra, que sea guiada por el Espíritu Santo y no por refranes que a veces se nos ocurrieron, ¿verdad? Y los constituimos como doctrina, sino que debe ser una enseñanza del Espíritu, porque esa es la que va a traer libertad al pueblo del Señor. Cuando hablamos la palabra que viene del Espíritu, dice: el que habla de sí mismo, su propia gloria busca, dice, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, Él es verdadero y no hay injusticia en Él. Entonces, hermano, difícil a veces enseñar sin a veces meter nuestra humanidad, pero qué mejor si la enseñanza viene de arriba, que es la del Espíritu. Porque dice: si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Imagínense cuántos mensajes no habrá oído el Señor en la sinagoga antes de empezar su ministerio, leyendo la Torá. Pero cuando Él habló, hermano, se manifestaron los demonios. Porque así fue en su primer mensaje, cuando Él habló y abrió la escritura y leyó Isaías 61, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, y empieza a gritar un demonio por ahí. Eso pasa, hermano, cuando viene enseñanza del Espíritu. El diablo no la puede resistir, y esa es la que trae libertad al pueblo. No digo que todo se va a manifestar en demonio, pero sí hay liberación de complejos, de estructuras mentales y todo. Porque cuando la palabra viene y nos confronta, hermano, ¿quién se puede resistir? O la recibimos o nos vamos. Pero si nos vamos, hay que ver si nacimos de nuevo, ¿verdad? Porque el que nace de nuevo oye la palabra del Señor, porque es oveja del Señor. Entonces, vemos acá que a Él lo menospreciaron, ¿verdad? A su enseñanza la menospreciaban, porque decía: pues si este no es estudiado. Y qué curioso, porque Jesús, a los que amó, no eran estudiados. Ahí estaba Pedro, Juan, Jacob. Me refiero a su ministerio en la tierra, ¿verdad? No digo todos, pero algunos de ellos no eran estudiados. Pedro, Juan, Jacob, Andrés eran pescadores. Era un oficio que no era valorado en la sociedad, sino es de gente pobre, que es para que subsistan. Aunque ellos parece que vendían pescado, ¿verdad? Tenían su negocio.
pero no eran doctos, como otros que sí estudiaban, como Natanael, por ejemplo, que lo menciona ahí, un verdadero israelita, dijo el Señor, sabía las escrituras. Entonces, y lo que le exponía el Señor era la escritura. Venía con una nueva forma de enseñanza que menospreciaron los que no sabían, y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Entonces dice que Jesús enseñaba, pero fue despreciado. Entonces no esperemos nosotros aprecio del mundo, ¿verdad? Sino del Señor. A veces alguno ha sufrido bullying, ¿verdad? En la escuela, en el colegio, porque usaba lentes, o porque era bajo de estatura, o porque era gordito. Entonces, alguno siendo menospreciado por otro. Sí, pero estamos hablando de un desprecio físico, ¿verdad? Entonces, es por eso que a veces tenemos dificultad para valorarnos a nosotros mismos y creer que Dios puede usarnos, ¿verdad? Así que debemos de tener cuidado, porque nosotros también podemos despreciar. Antes la mujer era despreciada, bueno, todavía en algunos lugares, pero el Señor dice que le restituyó dándole su justo valor. Recordemos que cuando Él resucitó, a las primeras que se le apareció fueron las mujeres, ¿verdad? Como dando el Señor a entender que les venía a dar un lugar especial a ellas. Entonces, tenemos que valorar también lo que el Señor nos ha dado, porque también podemos ser menospreciadores o despreciadores de la palabra del Señor, o despreciar el consejo, o despreciar al Señor mismo, ¿verdad? Y ahí lo dice Malaquías 1:6, vamos a leer. Sin darnos cuenta, pues no está despreciando al Señor, y dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos: a ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Y el Señor les responde: en que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan: ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen: la mesa del Señor es despreciable. Y presenta un animal ciego para el sacrificio. ¿No es eso malo? Cuando el Señor dijo que no, en la ley está escrito que no deberían de presentar ni un animal cojo, ni enfermo, ni ciego, ni manco, ni nada, sino que no es eso malo. ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos: ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de ustedes, de nosotros, con tal ofrenda de su parte? Los recibirá Él con benignidad, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, hermano, a veces podemos menospreciar al Señor, al menospreciar la ofrenda, por ejemplo, al menospreciar el tiempo que podemos darle para buscarle. Y después venimos nosotros porque queremos que Él nos responda muchas cosas, ¿verdad? Entonces, Dios puede responder por misericordia, pero es mejor si nos responde porque le agradamos. Él va a dar más un hijo que Él le agrada, ¿verdad? Entonces seamos de lo que le agrada, ¿verdad? Y no solo porque clamamos misericordia, que está bien que lo hagamos, ¿verdad? Porque al final venimos a nuestro Padre, ¿verdad? Pero mejor si somos hijos que le agradan. Entonces, el que ha nacido de Dios va a valorar a los demás. No va a ser menospreciador de otros. Va a valorar a su esposa, va a valorar a sus hijos. Y a veces uno se queda corto con algunas cosas de la tecnología, por ejemplo. Pero si viene un hijo y le enseña a uno, como padre, como que uno tiene que a veces que humillarse, va a decir: bueno, sí tiene razón. Eso es valorar, no menospreciarlo. ¿Sí? Entonces hay una cita bien interesante en Romanos 12:3 que dice:
Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, qué interesante, porque nos pone equilibrio, ¿verdad? Que no pensemos más de nosotros mismos, ¿sí? Sino con buen juicio. Bueno, ni yo desvalorizarme, pero tampoco creerme que soy más que otro. Porque, como decía, siempre va a haber uno que va a saber más que yo. Bueno, así que no es por quién es más, no, sino que hay una medida, la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Esa medida de fe es la que me ubica para ver quién soy delante del Señor. Y la palabra dice claramente quién soy, ¿verdad? Soy hijo de Dios, soy apreciado por Él. Y Filipenses 2, del 2 al 5. Vamos a ver, Filipenses 2, del 2 al 5 dice: hagan completo mi gozo, dice aquí el apóstol Pablo. Dice: hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dice, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro, dice, como más importante que a sí mismo. Mi hermano, eso no es fácil. Considerar que otro es más importante que uno. Mire qué reto, ¿verdad? No buscando, dice, cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Es decir, voy a servir, ¿verdad? Eso es un siervo. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Dice Cristo Jesús. Cristo es ungido y Jesús era su nombre, que significa Salvador, el ungido. Entonces, cuando uno está con la unción del Espíritu y está lleno, va a poder hacer eso, hermano. Reconocer a otros como más importantes que uno mismo. Pero sabe uno que su valor viene del Señor, que su estima viene del Señor. Él nos dio el valor que no teníamos, ¿verdad? Porque dice que éramos los menospreciados del mundo, lo vil. Y hay otras personas que han sufrido literalmente eso, ¿verdad? Porque hubo padres que no los valoraron, no lo estimaron, o hijos que fueron criados no con sus padres, sino con abuelos o tíos, y que ese trato fue difícil muchas veces. Los ejemplos no eran buenos, no había un valor, una estima, un reconocimiento. Entonces hubo una forma de sufrimiento, pero viene Cristo y nos da el valor que ahora, por medio de Él, de su sacrificio, tenemos, ¿verdad? Y Cristo es el que ha vencido al diablo y a la muerte, que ellos son los incitadores del menosprecio. El diablo es el incitador del menosprecio. Y por eso es que en algunas ocasiones usó autoridades, ¿verdad? Pero Dios siempre llega a tiempo, nunca llega tarde a nuestra vida. Entonces, a veces cuando hay menosprecio buscamos cuevas para estar seguros, ¿verdad? Cuando una persona lleva el menosprecio dentro, no alcanza metas, sueños, planes. Su estima e identidad están dañados, que no creen ni en sí mismo. Por ejemplo, alguien cree que no puede alcanzar una profesión. O el casarse. Hay jóvenes que creen que nunca se van a casar, porque menosprecian, ¿verdad?, lo que Dios les ha dado. Y creen que no o están muy valorados, ¿verdad?, porque creen que no hay nadie para él. O están muy despreciados, que creen que no son merecedores. O emprender algo, o de repente quieres enseñar la palabra y no has podido, te has menospreciado o te has comparado. Y así pueden haber muchas cosas, pero déjame decirte que esas son trampas del enemigo que no te dejan ser libres. Y Dios vino a deshacer las obras del diablo, dice la palabra. Y nos dio a conocer la verdad, que es Él. Porque lo que hemos creído muchas veces son mentiras.
pero Dios te viene a hablar la verdad. Le dice que Él nos dio valor, que dice que a los escogió, los justificó y los glorificó, para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Señor no lo iba a hacer con cualquiera, hermano. Lo iba a hacer con alguien que Él apreciaba. Y eso somos tú y yo. Así que sintámonos bendecidos y privilegiados por eso. No para que menospreciemos a otros, sino para que ayudemos a otros a que alcance o entienda esto. Nuestros hijos, empecemos por ahí. Nuestra esposa, de repente hubo menosprecio del hogar de donde ella venía y te buscó a ti, ¿verdad? Inconscientemente, pero ahora entiendes que el propósito era para bendecirla, como David quería ir a hacer a bendecir a su mujer, pero el desprecio no permitió de ella. Pero tú no seas el que desprecie, sino que sea el que bendice, ¿verdad? Entonces dice la palabra: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces debemos entender, y ya para ir resumiendo, que la palabra me da la respuesta, ¿verdad? Que tengo que venir al Señor, porque Él nos oye para librarnos de nuestros temores. Y ejemplos, pues hay muchos en la palabra, pero vamos a mencionar algunos. Ya habíamos dicho a Pedro, Andrés, Juan, Jacob, que por su profesión eran despreciados, ¿verdad? Ahí está un ejemplo en Hechos 4:13, cuando dice: al ver la confianza de Pedro y Juan, porque ellos en los versículos anteriores acababan de ser usados por el Señor para sanar al cojo que estaba en la puerta de la Hermosa cuando iban a la oración, y el Señor usó esa sanidad para atraer gente a la cual iban a escuchar el mensaje que Pedro llevaba. Y entonces Pedro viene y da el mensaje de las buenas nuevas al pueblo. Y entonces la gente, que dijo, versículo 13, Hechos 4:13, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, porque era un pescador, hermano, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Hermano, estar con Jesús no es porque usted tenga una profesión o no la tenga, o no. Es porque al estar con Jesús, usted va a tener confianza para hablar de Él. Y se van a maravillar las palabras que Dios va a poner en su boca. Entonces, y dice, y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Hermano, el diablo se quedó callado. No, gente no pudo decir nada. Y entonces tenían porque estaban ante el concilio, dice, ¿va? Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí: ¿qué haremos con estos hombres? Hermano, mire, qué tremendo cuando Dios saca del desprecio a una persona y la usa de esa manera. No va a haber quien lo detenga. Así que Pedro, Juan, Jacobo, Andrés no sabían qué se iban a encontrar cuando se encontraron con Jesús. Mateo 4, 18 y 19. Mire, pues esto. Mateo 4, 18 y 19. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí. Les hizo la invitación: y yo los haré. Esa es la frase con la que quiero quedarme. Después ya sabemos que dice pescadores de hombres, ¿verdad? Pero la palabra que Dios da es que ven a mí y yo te haré. O sea, te haré sacar de menosprecio y te voy a dar el valor que te hace falta para que hagas muchas cosas. Pero antes tiene que ser ungido por mi espíritu, tienes que ser lleno de mi espíritu, ¿verdad? Entonces primero es venir a Cristo
y después los mandó al aposento alto para que recibiera la unción, donde hablaron en otras lenguas y fluyeron en el Espíritu. Hermanos, necesitamos eso también. No podemos despreciar, hablando otra vez de desprecio, el derramamiento del Espíritu que se manifiesta hablar en otras lenguas. No es porque tengamos solo que hablar en lenguas, sino que esa solo es una manifestación de la llenura que recibimos. Por eso debes hablar tus lenguas, y si no las tienes, pedirle al Señor: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo. Y entonces vas a fluir, y entonces no vas a ser el mismo. Este Pedro que ellos vieron ya era un Pedro ungido, sí, que reconocían ellos la confianza que tenía, y se quedaron admirados porque no era un hombre de letras, ¿sí?, al que habían despreciado, sino que ellos habían visto a un Pedro cambiado, que había pasado la experiencia de andar con Jesús, porque decían ellos y reconocían que ellos habían estado con Jesús, y luego pasaron por la experiencia del Espíritu Santo, de ese bautismo que no los hizo los mismos. Entonces, eso es lo que Dios hace con aquel que viene a Jesús y que lleva menosprecio en su corazón. Y así podríamos mencionar más, pero por causa del tiempo vamos a dejarlo ahí. Pero por mencionarnos, Rahab, la prostituta, está en la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1. Ruth la moabita, Betsabé la adúltera. Mire, 3 mujeres, ya le mencioné 3. Y ninguno de los títulos que las acompaña era digno de honor, de valor, sino que de menosprecio. Pero mire lo que el Señor hace con el menospreciado o el despreciado. Mano, como que Dios tiene algún interés especial en aquel que ha sido despreciado. Si tú te has sentido así, siéntete ahora valorado por el Señor. Ya no andes más así, sino que recibe esta palabra que te dice el Señor, de que te vio con ojos de amor y misericordia, y te hizo sentar con príncipes, porque ahora nosotros somos príncipes de su pueblo, real sacerdocio, nación santa. Hermano, es un título que Dios da, una posición que Dios da. Así que seamos agradecidos con el Señor por esto. Así, Padre, gracias, Señor, porque tú nos has llamado a ser tus hijos, y aunque había habido menosprecio en nuestro corazón, hoy reconocemos el valor que tú nos das por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo y por medio de tu Espíritu que has derramado en nuestros corazones. Gracias, Señor, que tú eres bueno. Bien, gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a poner ahora delante del Señor las peticiones que han llegado, y con la ayuda del Señor, pues pedirle que Él traiga la respuesta oportuna a cada una de las necesidades. Así que venimos, Padre, poniéndote la vida de mi hermano Daniel. Dice que pide oración por su sanidad, también oración por la salud de la hermana Zuli, ¿sí? Hermana Cande dice oración por su recuperación total, va saliendo de COVID. Oración por la salud del hermano Ismar, oración por la salud de hermana Noemí, y oración por la sanidad de la pierna de Arlet. Dice: Padre bendito, venimos delante de ti, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, sabemos que tú clavaste todas estas enfermedades, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que visites estos cuerpos con sanidad, Señor. Por sanidad de mi hermano Daniel, por sanidad de la hermana Zuli. Te pedimos, Señor, que hermana Cande, que no quede las secuelas del COVID, Señor, sino que salga victoriosa de esa enfermedad. Igual por mi hermano Irma, hermana Noemí, Señor, te pedimos, Padre, tu sanidad y la respuesta que ellos esperan. También mi hermana Arle, Señor, su pierna, Señor, te pedimos que
sanes y restaure su pierna, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Oración por provisión de trabajo para Josué y sabiduría en sus finanzas familiares. Padre, ayuda a este varón. Auxílialo, Señor amado. Provéele. Dale un corazón, Señor, humilde, sencillo para ti, Señor. Dale sabiduría, Señor. Quita todo patrón de gasto, de mal gasto, Señor, sino que sea sabio, Señor, en sus finanzas. También provee trabajo a Wendy, Señor, para que no falte, Señor, la provisión en su casa. Por favor, auxíliala, Señor. Xiomara pide oración por la salvación de sus hijos, dice Cecia, Gabriel y Alison Andrade. Padre, te pedimos, Señor, que visites con salvación los hijos de mi hermana, Señor. Que tú les salgas al encuentro, Señor. No los dejes en paz, Señor, sino atráelos a ti, Padre, con lazos de amor. Igual que para Ricardo, para Josué y su familia, para Moisés y su familia, Señor, que pidieron oración por salvación. Señor bendito, glorifícate en estas familias, Señor, por favor. Y trae, Señor, salvación, que ellos te conozcan. También oración por la restauración. Dice, Xiomara pide por restauración de Carlos. Auri pide oración por consuelo y fortaleza para su cuñada, por el fallecimiento de su suegro. Dice Olga Estela, oración por restauración personal. Y también oración por la vida de su hija. Y Dios le dé entendimiento. Padre bendito, ponemos estas necesidades, Señor. Por favor, auxilia a mis hermanos, Señor. Que tú des la respuesta, Señor. Trae restauración, trae consuelo y fortaleza. Donde hay duelo, Señor. No una partida. No decimos pérdida, sino una partida. Allá contigo, Señor. Este hermano, Señor, consuela a la cuñada de hermana Audi, Señor. Y la restauración personal de Olga Estela, Señor, y también de la de su hija. Dale entendimiento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos, Señor, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.